Bueno, buenas noches con todos. Estamos aquí en el programa Diálogos Civiles, gracias a Atena Grupo Jurídico, que me ha brindado la oportunidad de tener este espacio para dialogar con profesores, con abogados, con diferentes personalidades que puedan conversar un poco, aportar un poco a los diferentes debates vinculados a temas de derecho privado en general, derecho civil en específico, a cuestiones que, sobre todo hoy en día, con la coyuntura actual, pueden generarnos problemas o inconvenientes. En ese sentido, hoy día tenemos la presencia del profesor Enrique Velarde Meléndez. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es máster en Ciencias Sociales, en Políticas Ambientales y Regulación de la London School of Economics. Es también Master of Law de la Universidad de Dundee y, bueno, es profesor también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así que, bueno, vamos a tener la oportunidad. Entiendo que las ramas en las que él está dictando ahora actualmente están bastante vinculadas a algunas cuestiones del derecho privado en general, ¿no? Por ejemplo, los temas de derecho romano o algunas cuestiones vinculadas al estudio de los sistemas y a la importancia de estos sistemas a nivel comparado. Sí, el tema de esta noche es la afectación o la implicancia del COVID sobre las cuestiones del derecho privado y en particular sobre los temas vinculados a la educación, ¿no? La educación superior en particular. Así que un poco, digamos, la premisa que podríamos plantear para quizá iniciar este diálogo, esta conversación el día de hoy, podría estar vinculada a que quizás hasta hace muy poco no se tenía en mente esta transformación grande que ha sufrido la educación universitaria, desde el punto de vista de desaparecer esta noción de aula, de salón, de convivencia, no solamente con el profesor, sino también con los compañeros, ¿no? Lo que significa la camaradería, la generación de amistades, ¿no? Todo lo que significa la universidad en general lo que se ha significado la universidad para todos, ¿no? Y no solo ese nivel, sino también desde la perspectiva jurídica, podemos decir que la afectación que se ha generado va, por ejemplo, en el ámbito de los sueldos de los docentes, el costo de las matrículas de los estudiantes, la misma consideración de los servicios que se prestan, ¿no? Siguen siendo los mismos servicios quizá, cómo podría ser entendido, ¿no? Entonces quizá podríamos entrar un poco a este tema de la afectación de estos contratos, con la pregunta sobre cuál crees tú que es el mayor impacto a nivel todavía quizá no legal, cuál es el mayor impacto que ha tenido esta epidemia un poco en la educación universitaria en general, ¿no? En temas quizá vinculados a la calidad de la prestación que se está brindando, ¿no? No lo sé. A ver, te doy la palabra, Enrique. Muchas gracias. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación. Efectivamente, esta pandemia creo que ha generado un impacto súper fuerte, no solo en nuestro país, sino en general en el mundo, y nos ha generado una serie de retos que, si hablamos desde la perspectiva de la educación superior universitaria, creo que el gran reto es que, primero, que nos agarró desprevenidos, ¿no? Nos agarró y nos llevó a cambiar, por así decirlo, paradigmas educativos, ¿no? De la educación presencial, que era lo tradicional, a llevar que todo el servicio brindado por las universidades pase de golpe a ser a un servicio virtual. Y creo que ese ha sido un gran reto, primero, o sea, para toda la comunidad universitaria, ¿no? No solo es un reto para el alumno, que pasa de ir a clases a la universidad, de estar en contacto con sus compañeros, con los docentes, con las otras actividades extracurriculares que las universidades brindan, sino también ha sido un impacto para los docentes, que hemos tenido que cambiar toda una matriz de enseñanza diseñada para la educación presencial a una matriz completamente distinta, que es la de la enseñanza virtual y el desarrollar nuevas herramientas que permitan mantener la calidad educativa que se ha venido brindando en mi caso desde la Pontificia Universidad Católica,
mantener esa calidad, y creo que también eso ha sido un reto interesante porque nos ha llevado a niveles de creatividad que nos permitan mantener ese objetivo que es formar buenos profesionales, ¿no? Y claro, y luego que ese es, digamos, el impacto directo en el servicio que brindan las universidades, un servicio educativo, pero que también tiene otros sectores dentro del mismo servicio que son afectados, porque con el tema de que el trabajo sea remoto, que los estudiantes atiendan a clases de manera virtual, que los docentes transmitan las enseñanzas a nivel virtual, pero hay un bloque de trabajadores de todas las universidades que veían, por ejemplo, los que veían temas de las bibliotecas, los administrativos, los que veían el tema de limpieza y mantenimiento de la universidad, los docentes, por ejemplo, profesores que trabajaban en todas las actividades extracurriculares. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿No? Y el reto es, que es el reto de todos los estados que estamos en medio de esta pandemia, y es que evitar el impacto económico a través de las cadenas de pagos, ¿no? Porque la cadena de pago no solo afecta al docente, no solo afecta al padre de familia o al estudiante que se paga la universidad, sino también afecta a estos administrativos, que si es que no reciben esos pagos, también cortas toda una cadena porque entran en una situación extrema, se ven perjudicados, también ya no pueden pagar los colegios de sus alumnos. O sea, es una cadena que creo que particularmente en el Perú se ha sentido con mucha fuerza, ¿no? Un poco, te comento, ¿no? Que es digamos que en el constante, estos 3 meses también nos ha permitido estar en un mayor nivel de contacto con personas de otros países, académicos o profesionales, y en comparación con la situación o cómo han vivido ellos este proceso, digamos que el caso concreto del Perú, por lo que yo he podido ver, es que para nosotros ha sido un poco más complejo, ¿no? Ya muchos de nosotros lo hemos visto a través de las noticias, cómo esta pandemia ha desnudado tantas situaciones que se daban en el país, pero que por la normalidad o la normalización de la sociedad ante estos, no hemos sido totalmente conscientes de lo importante que eran, ¿no? Y bueno, creo que en general ese podría ser mi comentario en líneas generales sobre lo que está pasando hoy en día en el sistema superior universitario, ¿no? Carlos, no, tu audífono. Perdón. Justo ahí con lo que estabas comentando de la cadena pagos y esto, ahí ahora se ha visto muchos comentarios acerca casi desde el día uno, ¿no? De que inició el aislamiento social, sobre si excesiva onerosidad, fuerza mayor, ¿no? Toda una discusión que hay ahí al respecto. Ahora, sobre la educación, digamos, no ha surgido una discusión similar en buena cuenta porque si bien al principio, digamos, hubo un periodo, quizá todo marzo, parte de abril, en la que nadie estuvo prestando ningún servicio, porque, bueno, la gente al comienzo pensaba que no iba a extenderse los ya casi 3 meses que vamos en esta circunstancia, ¿no? Entonces, ¿quién pudiera pensarlo, no? Pero, por ejemplo, en el caso de la educación se ha dicho mucho de que esta transformación a la virtualidad implica menos costos, implica menos trabajo de cara del docente, implica que las pensiones, si bien no deberían bajar radicalmente, sí debería haber una disminución, ¿no? Y esto obligando probablemente a una renegociación, ¿no? Que es un poco la línea, al menos de cara a las universidades privadas en el Perú, lo que se ha venido diciendo, ¿no? De todos lados, ¿no? Casi nadie ha dejado de decir, oye, que nadie ha dicho, por ejemplo, que la virtualidad puede implicar algún costo mayor, ¿no? No sé, ahí a ver tú qué opiniones tienes sobre estas posturas. Es verdad, la primera impresión que uno tiene, y probablemente si es que no fuera docente, esa sería también mi primera impresión, o no tuviera familiares que son docentes también a nivel superior o básica, una educación básica, te da esa primera impresión, ¿no? De que efectivamente la educación virtual no implica mayores costos.
No obstante, no es tan así, al menos desde mi perspectiva. Primero que la educación virtual, digamos, sí hay una reducción de gastos, pero no es una reducción que tú puedas calcular que es al 50%, ¿no? Que ya vale la mitad, ¿no? Porque igual las universidades han tenido que implementar una serie de plataformas, comprar permisos de plataformas virtuales para poder llevar a cabo las clases, ¿no? Porque o trasladar a esas plataformas que la utilizaban para solo programas de posgrado, llevarlas a pregrado, ¿no? Y como primer asunto, así se me sale ahorita de la cabeza, pero también el tema de la preparación de los docentes, o sea, capacitar docentes, te lo digo por experiencia propia, 3 semanas antes de las clases hemos estado en una constante actualización y capacitación por parte de la universidad para afrontar este reto, ¿no? Y también me pongo a pensar un poco, ok, sí, las capacitaciones, que son un costo nuevo, que no, antes no incurrían necesariamente porque es una capacitación específica para manejo de plataformas, ¿no? Luego también que hay muchos docentes que no necesariamente eh, tienen, por ejemplo, conectividad, ¿no? Entonces ahí había que ver de suplir a esos docentes que tienen esas carencias, de permitirles, de darles un paquete que tengan una buena calidad de internet para que puedan también brindar una buena, un servicio al momento de dar clases a los chicos, ¿no? Y el otro gran tema es que si la universidad reduce en un porcentaje muy alto el costo de las pensiones, eso implica también afectar una serie de pagos, ¿no? El sueldo del docente, el sueldo de los administrativos, que son un porcentaje súper alto también, ¿no? Y en la medida que una universidad tenga cierta conciencia social de eso, no puedes hacerlo, porque al final vas a perjudicar a muchas familias y eso se vuelve en una especie de cadena como de dominó, ¿no? Empiezan a caer y a caer, a él, y entonces la situación económica de muchas familias empieza a complejizarse, ¿no? Y creo que también ese es otro de los grandes conflictos dentro de las propias universidades. Lo digo no desde el punto de vista de un conflicto de choque, sino de conflicto más de carácter tipo ético-moral, ¿no? ¿Qué hacer? Les reduzco el sueldo, los despido, los mando a suspensión. ¿Cuánto de eso es posible? ¿Cuánto no? Mi capacidad económica me permite mantener los pagos. Por lo menos en la Católica ha habido se ha estado hablando de una reducción de 10% de los sueldos de los docentes, creo que de tiempo completo. También se está haciendo una reducción de sueldos administrativos, pero, y de hecho, imagino que también se estará pensando en hacer ajustes en las pensiones, pero digamos, si es que tu plan, si fuera un solo semestre sería más fácil, pero no sabemos hasta cuándo vamos a estar en este tema, en principio hasta fin de año, en la medida que no haya vacuna, el riesgo de regresar a la presencialidad es muy alto también, ¿no? Porque implica que un porcentaje de esa población que regresaría a las clases presenciales podría contagiarse en el camino, ¿no? Y de repente, de acuerdo a las condiciones de cada estudiante, muchos de esos podrían encontrarse en una situación de peligro, ¿no? Para sus propias vidas o la de algún familiar. Entonces, ¿hasta dónde vamos a ir con este tema? Y hasta dónde se puede también reducir sin afectar a una población importante de trabajadores de las universidades. Es difícil porque a veces también desde el lado del padre, que de repente perdió el trabajo o entró en suspensión perfecta, o de repente le redujeron el sueldo, también hay otra necesidad y tratar de llevar a todas estas necesidades a un punto de equidad o a un punto de menor afectación es complejo, ¿no? Y eso implica, yo creo, que un análisis y un trabajo constante de parte de los que finalmente toman las decisiones en estas entidades o en estas instituciones. Pero ahí también, tomando esto último, digamos que hay un rol importante del Estado, ¿no? Que quizá no se está asumiendo del todo, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, viendo un poco la educación menor, digamos, ¿no? La educación primaria, la educación secundaria,
ante el colapso de la educación privada en diversos sectores, que en ese ámbito, digamos, puede ser quizá la opción de calidad que los padres consideran mejor, el Estado no ha podido asumir esta carga, ¿no? Imaginemos que en la universidad esto es todavía peor, ¿no? No hay, de hecho, las universidades públicas, con muy pocas excepciones, no tendrían la capacidad para asumir esa carga, digamos, ¿no? Ese trasvase de los alumnos que probablemente por cuestiones económicas tengan que abandonar las universidades privadas, ¿no? No tanto quizá en el caso de universidades con ya gran trayectoria, como la Católica, como la de Lima, ¿no? Como un poco la UPC, la Pacífico quizá también, pero hay universidades un poco más masivas que quizás sí se ven un poco más afectadas, ¿no? Y ahí, entrando un poco ya con la calidad de la prestación que se brinda en la educación, esto no se había pensado cuando se planteó las condiciones de la calidad, ¿no? No se pensó, por ejemplo, que las universidades debían tener, no sé, un sistema propio para el almacenamiento de la información o de los datos, ¿no? Por hacer un parangón, eh, yo tengo todavía una vinculación con la Universidad de Salamanca, por el doctorado que estoy haciendo, y por ejemplo ahí desde el comienzo ya tenían un aula virtual, ya existía ese mecanismo, ¿no? Ahora lo único que han hecho es, ni siquiera lo han tenido que repotenciar, solamente han cambiado las clases que ya tenían presencialmente, las han grabado y las han puesto, las han colocado ahí, ¿no? Ahora, estas dificultades propias, un poco cómo se engarzan con esta política pública de mejora de calidad, ¿qué crees tú que podría pasar? O sea, ya desde un punto de vista de política pública más genérica, ¿no? Digamos a futuro, ¿no? O sea, porque esto nos enfrenta a la realidad de que tenemos un sistema universitario precario, no solamente en el sentido de la calidad que se brinda, sino también a nivel laboral y a nivel de también consideraciones, como lo has dicho, sociales, ¿no? De cara a los estudiantes, ¿no? No sé, hay que, en tu experiencia también, un poco, ¿qué es lo que podrías compartir? Claro, mira, por ejemplo, de lo que tú señalaste al inicio, ¿no? O sea, el tema del el Estado, digamos, la presencia del Estado en un servicio de carácter público como es la educación, eh, por decisiones de distintos gobiernos, bueno, en realidad de un gobierno, y eso se mantuvo en los siguientes, ¿no? El, se relegó mucho la participación del Estado y la importancia del Estado en la educación en general. Y eso lo vemos en la educación básica, donde se ha generado este paradigma o esta idea de que la educación privada es mejor que la pública, ¿no? Y claro, y ahora con la pandemia eso nos ha reventado en la cara y nos ha demostrado que en situaciones como esta o similares, finalmente quien asume la responsabilidad de llevar adelante el sistema educativo es el Estado. Y por eso ha habido no recuerdo bien el número de estudiantes que han solicitado ser incorporados al sistema público. Y es que la mirada del Estado creo que fue distinta a la que debió haber sido, al menos desde mi perspectiva, ¿no? O sea, el Estado tendría que haber sido el ente que brinda esta educación de calidad a todos y de manera excepcional para aquellos que quieran estar en una educación privada, tener también la educación privada, pero no porque la educación privada sea mejor que la pública, sino ya porque es una decisión tuya finalmente, ¿no? Tú decides si vas a un colegio privado o público, pero tienes al menos la certeza de que por lo menos la educación pública es buena y que te va a permitir. Y lo mismo ha pasado con la educación superior universitaria, o sea, la ventaja, digamos, la experiencia y mis 3 años en una entidad pública vinculada al tema, me ha permitido también ver que hay muchas falsas percepciones, ¿no? Eh, y sesgos, y yo te voy a reconocer, yo entré un poco mirando eso, el sesgo de que la educación privada universitaria era mejor que la pública, salvo algunas excepciones, eran los lugares de los eternos estudiantes,
de que bla, 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 y que no, ¿para qué va a ser una pública? Sí, ¿no? Y se desprestigió mucho la universidad pública, pero en el proceso de licenciamiento, por ejemplo, iniciado en la SUNEDU, que implica, es un punto de partida en una reforma del sistema educativo que nos trata de llevar hacia la calidad, te das cuenta de que en realidad es puro sesgo hasta de carácter ideológico político, pero la universidad pública ha demostrado que tiene mucho más nivel de investigación, tiene mucho mejor capacidad, tiene muchas cosas en promedio más paradas que la universidad privada o que en promedio, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que, oye, en realidad la universidad pública es la que tendría que estar reforzada, porque finalmente es el Estado el que brinda ese servicio, ¿no? Y si el Estado estuviera realmente abocado a brindar y a mejorar la calidad educativa a través de sus distintos centros educativos, ya sean de universitaria, básica o tecnológica, el, sería mucho más fácil llevar ciertos procesos porque estaría un poco más centralizado, no dependerías de miles de actores, sino de un número más reducido de actores, ¿no? En mi experiencia, y hablando ya ahora un poco más de la virtualidad y todo, ¿no? Efectivamente, mi primera experiencia fuera fue el 2013, todo el 2013 y parte del 2014. Y claro, cuando yo llegué a la universidad en Escocia, ellos ya usaban el Blackboard como plataforma virtual de todo este tema, ¿no? Inclusive algunos exámenes se tomaban virtualmente y había ya todo este desarrollo que en muchos casos, eh, a raíz, en realidad, a raíz del modelo de licenciamiento, es que se le obliga a todas las universidades a tener una plataforma y empiezan a comprar Blackboard o de repente Moodle o Paideia o qué sé yo, las distintas plataformas que ofrece el mercado y que ahora las universidades tienen que invertir porque no invertían en eso. Entonces, digamos que ahí la reforma nos ha dado de una u otra manera herramientas que hoy en día nos han permitido adecuarnos más rápido al sistema de la virtualidad que imagínate hace 4 años. O sea, hace 4 años, sin todas estas plataformas, la virtualidad hubiera sido muy complicada y nos hubiera tomado mucho más tiempo, o le hubiera tomado mucho más tiempo a las universidades que no tenían este servicio, ¿no? Porque muchas de las universidades privadas y públicas no contaban con esto. Las públicas por falta de presupuesto u otras razones, y las privadas porque simplemente no reinvertían en mejorar la calidad o las herramientas para los estudiantes. Y eso también te lleva a ver que en, que la realidad es que la mirada de la educación como un negocio en la parte privada no está mal en la medida que también la universidad siga reinvirtiendo para mejorar la calidad de sus profesionales y no tener el nivel de subempleabilidad de muchas universidades como en el Perú, la mayoría de las que ya están cerradas, tenían unos niveles de subempleabilidad de casi el 100%, en algunos casos 80, 90, o sea, muy alto. Eso significa que la gente que estudiaba en esas universidades entra a estudiar con un objetivo, con la aspiración de mejorar, ¿no?, su calidad de vida, pero al final invertían 5 años de su vida, tanto dinero y tiempo, para al final no trabajar en nada para lo que habían estudiado. Y ese también es otro gran problema que está vinculado con la informalidad, con la gran banda ancha, o no, que tenemos de informalidad en el país en distintos niveles. O sea, porque al final toda esta pandemia nos ha sacado la venda de los ojos y hemos visto una realidad totalmente distinta a ese boom económico y el milagro económico del peruano, ¿no? O sea, y creo que eso también está muy vinculado con la formación que recibimos como profesionales. Y esto es, desde mi opinión personal, justo hoy día lo conversaba con otras personas, y es que la, la, la universidad, creo que una de las características más importantes en la formación de un profesional a nivel universitario, para mí, es el tema del pensamiento crítico, ¿no? No solo uno les imparte conocimientos, sino que tiene que hacer que el estudiante lo vea desde una mirada crítica, porque no hay absolutos en el mundo. Entonces,
algo puede parecer bien, pero también hay que ver qué otras cosas de esa situación o esa figura jurídica funcionan y qué cosas no. Y para poder ver eso hay que tener pensamiento crítico. Y particularmente por mi formación en la universidad, y eso que vengo de una universidad que está considerada entre las mejores universidades del país y todo, pero ese pensamiento crítico nunca lo he percibido. O de repente no me di cuenta, pero en conclusión no lo percibí, nunca lo vi. Y el primer choque cultural que uno tiene cuando llega a una universidad, por ejemplo, del Reino Unido, es eso, que te hacen pensar críticamente. Y eso nos permite también crecer desde la formación, desde la capacidad profesional y desde el impacto que podemos tener como formadores y como profesionales en una sociedad determinada. Justo a raíz de esto que estábamos comentando, de la diferencia entre los sistemas universitarios del Perú o en general de esta parte del mundo, ¿no? Salvo algunas buenas excepciones como Chile o Colombia, que tienen sistemas universitarios, el mismo Brasil, ¿no? O sea, y Argentina, evidentemente, Argentina. pero últimamente más Chile y Colombia, que tienen sistemas universitarios con mucha movilidad con el extranjero, con mucha llegada de profesores y salida de alumnos también. Ahora que la virtualidad parece, no creo que se convierta en la regla, o sea, a No. largo plazo, pero digamos hasta que se encuentre una solución en los siguientes 2 o 3 años, probablemente medianamente las cosas van a seguir siendo virtuales. Uh-huh. Y en ese sentido, yo había estado pensando quizá que esto va a generar que la competencia de las universidades públicas y de las universidades privadas peruanas ya no sean solamente el Perú, digamos, ¿no? Porque ahora, si puedo llevar una maestría, por ejemplo, virtualmente con profesores de una universidad europea o colombiana o argentina sin moverme de mi casa y trabajando igual, ¿por qué no, no? Si probablemente, como sabemos también, los costos van a ser mucho menores a lo que usualmente cobra una universidad peruana, ¿no? Que no baja de los, al cambio, 10.000 o 15.000 Hasta dólares, $20,000. ¿No? hasta 20.000 dólares en algunos casos en maestrías vinculadas a temas de derecho, y concretamente, ¿no? O sea, en las más especializadas, digamos, ¿no? Entonces ahí un poco, ¿cuál sería tu idea? ¿No? ¿Qué impacto podría tener? ¿Podría existir este impacto realmente o la gente va a seguir prefiriendo la oferta peruana por diferentes motivos, ¿no? De relaciones, por ejemplo, ¿no? Que se consiguen por la Mira, camaradería, ¿no? yo creo que a nivel pregrado, eh, yo creería que no debería haber mayor impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque, y no debería haber, en realidad, y las universidades deberían buscar que al menos a nivel pregrado se regrese a la presencialidad, o a la mayoría al menos de los cursos. Y lo digo porque, te lo digo porque yo he estado viendo cómo es el desarrollo, el performance, por así decirlo, de los estudiantes a nivel virtual y a nivel presencial, porque lo he visto, ¿no? Yo vengo hace como 4 años. Y la verdad es que la presencialidad te permite interactuar más rápido con los alumnos, ¿no? Generar, jalar, desarrollar preguntas. Si es que no participan, empezar a preguntar, desarrollar debates internos. Y esa dinámica, que es mucho más fluida presencialmente, es mucho más difícil de lograr en una virtualidad, ¿no? Entonces, ya la participación la tienes que llevar a través de encuestas o los divides en grupos virtualmente, porque ahora lo puedes hacer para que debata, pero digamos, no siempre es fácil lograr eso, ¿no? Implica un esfuerzo doble o hasta triple, te diría, de parte de nosotros los docentes, ¿no? De mantener así ese esfuerzo que en una clase presencial es mucho más dinámica, que fluye más y es mucho más rápida de lograr, ¿no? Yo creo que ese, al menos a nivel pregrado, es importante tener la presencialidad y creo que inclusive el modelo educativo y el modelo de licenciamiento sigue esa línea, ¿no? En el caso de posgrado, creo que el mundo y también el Perú estábamos en la misma línea, ¿no? Los posgrados también son ofrecidos virtualmente para aquellos que
digamos, no necesariamente tienen la capacidad económica de pagar una universidad afuera y pagarse el año entero que implica vivir fuera, ¿no? Por lo que implica los pasajes, el cuarto, la comida, y que son casi costos que equiparan el costo propio de la maestría, ¿no? Y, y digamos, para aquellos que no tienen ese privilegio y esa oportunidad, es más fácil llegar a alcanzar una maestría a través de la virtualidad. Segundo, porque el enfoque de una maestría, si bien es de una especialización, y eso también es una tara que tenemos en el país, de creer que la maestría es un nivel de especialización profesional que va a llevarte a mejorar tu posición de trabajo o mejorar o duplicar tu sueldo o que regresando de tu maestría ya tienes que ser gerente legal. Esa expectativa es irreal porque en el mundo universitario universal, por medio redundante, el, la maestría es un grado académico, entonces hacerlo virtualmente lo que te hace el traslado es de que tu proceso de investigación, tu proceso de especialización esté guiado por un docente, pero la responsabilidad y casi toda la carga es tuya, como en un doctorado, que es como una maestría, pero a un nivel mucho más alto de académico y de investigación. Entonces, yo entiendo y me parece válido y completamente posible, bueno, en realidad está funcionando así, que los grados académicos de investigación más alta, como el doctorado, la maestría, puedan ser presenciales, porque efectivamente la naturaleza propia de estos estudios te hacen posible llevar a hacer eso, ¿no? Ya es una persona formada y lo único que vas a hacer es profundizar determinados temas. En cambio, al nivel de pregrado, la situación es completamente distinta, ¿no? Estás formando recién al profesional, entonces tienes que tener cierta certeza de que esa formación efectivamente está calando en este grupo de estudiantes. Y en eso yo sí soy un convencido de que la presencialidad es importante. No necesariamente en todos los cursos, pero en los más importantes o los básicos, sí. O sea, porque sí es importante ir amoldando y dando la forma de estos chicos, porque es eso, el pregrado es una etapa de formación, no es formativa. Ahí con esto que estabas comentando también de la presencialidad, a mí me surgía la duda, ¿no? También, ¿qué va a pasar ahora con esta nueva realidad que vamos a vivir? Si, por ejemplo, ojalá no pase, ¿no? Pero imaginemos que uno de los alumnos en esta nueva presencialidad resulta que está infectado, toda la clase se infecta y obviamente el lugar en el que lo han hecho es la universidad, ¿no? Y imaginemos el docente y todo lo que ello implica, ¿no? ¿Crees que podría haber ahí algún tipo de responsabilidad civil, digamos? Tú. Sí, sí, sí. Mira, yo estaba, digamos, viéndolo desde la perspectiva práctica para llevarlo al tema de la consecuencia, ¿no? Para que la universidad en esta etapa y en este contexto regrese a una presencialidad, tendría que establecer un plan de reactivación y un protocolo que le permita controlar temperatura de los estudiantes. Habría que ver la forma de que esto, porque también la temperatura no te asegura nada porque puede haber mucho asintomático. Entonces, el control de la universidad sobre, no sé, pues, ¿cuántos alumnos tiene la Católica? No son 10.000 o un poco más de 10.000. 10.000 estudiantes que tienen que regresar a las aulas en horarios tan diversos, va a implicar que la universidad haga un esfuerzo inmenso para tratar de controlar el asunto. Entonces, también tu capacidad de salones, que vas a tener que reducirlo a la mitad, no puedes tener aulas de 30 personas, vas a tener que tenerlas de 15, de 10. Eso implica que también tus horarios van a ser más acotados o más pegados. O sea, tiene un impacto súper fuerte y no sé qué tan arriesgadas quieran ser las universidades para llevar a cabo eso. Yo creo que, y es porque la responsabilidad finalmente la van a tener que asumir, ¿no? Y ahí la responsabilidad la tendría que asumir la universidad en caso estuvieran contagiados o algo por el estilo, o que entre un contagiado en la universidad
y que la universidad no lo haya podido detectar y que termine contagiando a otra gente y que como consecuencia de esos contagios hayan muertes, olvídate. Eso sería tipo, es un problema tan grande que creo que el propio Estado lo ha identificado y lo ha visto así, y por eso han dicho que la virtualidad en la educación va a ser todo el año, en principio. Y dependiendo de cómo va el tema de las vacunas, se va a extender al próximo año, ¿no? Porque estás moviendo, hay una cantidad importante de alumnos. Solo en Lima, ¿cuántos alumnos habrán? Si en Lima hay, no sé, cerca de 20 universidades, por lo menos. Entonces, por lo menos, no recuerdo el número, pero van de ahí para arriba y la cantidad de estudiantes que implican esas 20 universidades, porque la católica es de las más pequeñas, por así decirlo, ¿no? Porque hay universidades como la UPN o la César Vallejo o la Norbert Wiener, que son universidades masivas, ¿me entiendes? Tienen 20.000, 30.000 estudiantes. Claro, Entonces, y quizá no van a tener esta misma capacidad, ¿no? Puede pasar también que producto de esto haya una suerte de supervivencia de algunas, ¿no? Sobre otras, de cara a los costos que va a implicar a todo nivel, ¿no? También a nivel docente, a nivel de infraestructura, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, Europa es otra cosa, ¿no? Pero en Europa hay universidades que van a abrir solamente una vez que le hagan la prueba a toda la comunidad, ¿no? Que eso aquí no parece tan real, ¿no? Digamos, a nivel presupuestal, ¿no? O sea, y así fuera real, tampoco te asegura mucho, porque, claro. digamos, por darte un ejemplo, Suecia, que dijeron que ellos iban a ir por la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces dijeron, bla, sí, nosotros inmunidad de rebaño, están reducidas algunas actividades, pero en principio lo demás, todo normal, tranquilo. Después de 3 meses, su inmunidad de rebaño llegó al 7% de la población. Y es una población de 17 millones de habitantes, o sea, tampoco es que sea muy grande. Entonces, digamos, imagínate, España, que ha pasado por una etapa bien complicada con esto del coronavirus y todo, igual su nivel de contagio es bajo. O sea, los mismos, en las noticias de España, uno lee y ve que su nivel de contagio en proporción de toda la población es todavía bajo, ¿no? Entonces, aún así pudieras tomar pruebas a todos los estudiantes o a toda la comunidad, tendrían que ser todas pruebas moleculares, y si de esa comunidad hay un porcentaje de que efectivamente se contagió y desarrolló la inmunidad, pero hay un porcentaje que no, que hoy día es negativo, pero mañana puede ser positivo. Claro. Y igual el riesgo sigue existiendo, ¿no? Yo no lo veo tan factible regresar a una presencialidad sin asumir altos riesgos con eso, ¿no? Tanto acá como en el extranjero. Y esto va a generar también un impacto en las universidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hay muchas universidades, sobre todo las que están ubicadas en la costa del país, que reciben muchos estudiantes de otras regiones. Y el gran ejemplo es Lima, ¿no? Lima tiene un porcentaje altísimo de estudiantes que vienen de las distintas regiones del país. Y esa presencia también, y con este tema de la virtualidad, y asumiendo que tampoco no todas las regiones tienen una calidad en determinados servicios públicos, o el Internet, va a hacer que muchos de ellos empiecen a retirarse o terminen este semestre y el siguiente semestre ya no lo tomen, ¿no? Y también porque va a depender el impacto económico que han recibido sus familias. Mira, justo hablaba hace un rato con un amigo que vive en Escocia y trabaja en la universidad hace el doctorado en la universidad, pero también trabaja en el laboratorio de la universidad, que trabaja en temas de investigación sobre vacunas y cosas por el estilo. Y él me decía que la universidad estaba súper preocupada porque estaban proyectando un 75% de gente que estaba proyectada a llegar en septiembre de extranjeros, que por lo menos un 75% de esa gente no iba a llegar finalmente. Y eso implicaba un golpe económico fuerte para la universidad, porque la universidad británica está subvencionada por el Estado, ¿no? En general, y, pero también tiene un ingreso fuerte que viene de los estudiantes del extranjero, le dicen los overseas, ¿no?
que son los europeos, los asiáticos y los latinos, en menor medida, y los africanos. Y todo esto se va a parar, ¿no? Entonces van a tener 75% menos de ingresos, sobre todo en pregrado, en posgrado, porque en posgrado es donde hay más extranjeros que en el pregrado, ¿no? Y eso cómo va a afectar las investigaciones, cómo va a afectar en la supervivencia de la universidad misma, ¿no? Entonces, eso va a implicar que el Estado, los distintos estados empiecen a intervenir económicamente un poco en estas universidades para darles determinado salvataje. Y hasta qué punto lo pueden hacer o hasta qué punto sus economías, sus espaldas financieras le van a permitir a los distintos estados poder hacer eso. Ahí con esto que mencionas, que es algo que también, ahora último, también se estaba hablando bastante, y no solo ahora, ¿no? Prácticamente desde que inició la reforma universitaria con SUNEDU y todo esto, ¿no? ¿Hasta qué punto este, este asunto o este tema de la educación tiene que, o amerita una intervención estatal, ¿no? Porque hay muchas voces que prácticamente desde el comienzo, desde antes, han afirmado siempre que la educación, como la salud, bien puede tratarse como un bien de mercado cualquiera, ¿no? Por lo tanto, no importa, por ejemplo, este artículo que creo que era de Bullard, en el que decía, ¿no? No hay problema, si alguien quiere comprar algo que es basura, no importa, ¿no? Porque finalmente, de lo contrario, no tendría nada quizá que comer, ¿no? Entonces, un poco va en la misma línea con la educación, ¿no? O sea, si estas personas no pueden acceder a esta educación barata, sencilla, digamos, no podrían acceder a ninguna otra, ¿no? Que es un poco lo que estás señalando, ¿no? De cara también a lo que se está conversando ahora sobre la posibilidad de la existencia de una comisión que sea superior al SUNEDU mismo, ¿no? A la SUNEDU mismo, ¿no? No sé ahí qué opinas tú sobre esta dicotomía que parece crearse sobre la educación entre mercado y Estado. Mira, particularmente yo pienso que en el Perú somos más papistas que el Papa. Que acá la gente cree que el mercado lo soluciona todo, y como si viviéramos en un mercado de primer mundo, donde no ocurre eso. En ningún mercado de primer mundo vive sin intervención del Estado. O sea, ni Estados Unidos, menos el Reino Unido, que son los dos países capitalistas por excelencia, ¿no? Donde se ha desarrollado más esta teoría y esta línea ideológica. La diferencia entre mira, una cosa es que yo vaya y compre un caramelo barato, que me parezca un asco, lo boto y se acabó el asunto. Digamos que el impacto de mi decisión no va a cambiar mucho en lo que va a ser mi vida de ahí para adelante. Pero en la educación son 5 años de tu vida. Primero son 5 años, pues es tiempo. Y después de eso recién te vas a dar cuenta si es que el mercado te va a contratar o no. ¿Y qué pasa si no te contrata y no te sirve la carrera que has estudiado? No es que tú dices, como el caramelito lo voto y sigo mi vida y bueno, ahora voy a la otra universidad y gasto 5 años de vida más ahí y el doble del dinero que había gastado antes y a ver si me funciona ahí. No es tan así, ¿no? Entonces, digamos que aparte nuestra Constitución reconoce que la educación es un servicio público. Entonces, el asunto es que la universidad la universidad efectivamente, como es un servicio público, el Estado va a tener que intervenir, ¿no? Y un poco también, yo creo que esa dicotomía es una dicotomía forzada, creada de una manera forzada, ¿no? Para tratar de justificar ciertas cosas, pero si lo viéramos con un pensamiento un poco más crítico y con menos sesgo a la hora de analizar las cosas y con un poco más de data empírica sobre si funciona o no funciona así en distintas sociedades o en distintos sistemas jurídicos, con toda esa información podríamos llegar a la conclusión de que efectivamente el Estado no puede dejar de lado la educación. Creo que hay 3 aspectos o 4 aspectos básicos que todo Estado, y creo que todo Estado de un país desarrollado lo tiene, que es un sistema de educación pública sólido, fuerte, un sistema de salud pública sólido y fuerte, un sistema judicial predecible, ¿no? Claro, que te permita solucionar conflictos rápidamente, ¿no? Y yo creo que, bueno, el tema de seguridad, ¿no? Yo creo que son los 4 pilares de un Estado y en los cuales el Estado no puede dejar de tener una participación importante, porque son
4 pilares para llevar a tu sociedad hacia un desarrollo, ¿no? La universidad, no solo por la formación de los profesionales que finalmente van a trabajar en el Estado o en el sector privado, sino también porque la universidad es uno de los focos más importantes de algo llamado investigación. Y la investigación te permite desarrollar tecnología, te permite desarrollar innovación, te lleva hacia el desarrollo porque produces cosas nuevas. Mira lo que estamos viendo ahorita con la pandemia. La pandemia nos ha demostrado que casi todos los proyectos, una buena cantidad de los proyectos que han aparecido para tratar de solucionar o mitigar ciertas cosas han venido de universidades públicas y también de las mejores universidades privadas. Y si esa investigación, esa apuesta por la investigación la hubiéramos hecho hace 30 años, otro hubiera sido el cantar. Un poco para dar un ejemplo sobre el tema, ¿no? Yo trabajé muchos años en el sector extractivo, ¿no? Como asesor legal de distintas compañías mineras o petroleras o de electricidad y temas ambientales. Y a mí me parecía impresionante cómo el Estado ha dejado de pasar grandes oportunidades de marcar hitos importantes en el país en relación con la educación. Mi tesis fue sobre los clústeres mineros, ¿no? Que es como lo que hicieron, por ejemplo, países como Canadá, países como Australia, que generaron estas asociaciones entre universidad, Estado, ya sea universidad pública o privada, Estado y sector privado, o sea, las mineras, para desarrollar bienes y servicios que puedan ser exportados o puedan ser consumidos internamente. Eso nos hubiera llevado a una pequeña industrialización del país, aprovechando el boom minero, ¿no? Eso nos hubiera permitido desarrollar también y eliminar ciertas taras sobre la educación técnica y empezar a darle un impulso a la educación técnica que es importante, es tan importante como la educación universitaria. El boom minero fue 2005, 2006, han pasado, ¿cuántos? 15 años y nunca se ha desarrollado eso. Chile lo hizo, Australia lo hizo, Canadá lo hizo, y eso les ha permitido también desarrollar industrias internas y que después la exportan a países mineros básicos como el nuestro. Entonces nosotros terminamos importando bienes y servicios de Chile, de Argentina, de Canadá y de Australia, en vez de nosotros producir esos bienes y servicios en nuestro país. Y claro, como el Estado no veía en la educación como superior universitaria, como una fuente de desarrollo de estas tecnologías y de investigación, nunca la promovieron. Y utilizaron la universidad privada para hacer un negociado, y lo hemos visto durante estos últimos 5 años de reforma, que ha salido todo esto, y lo seguimos viendo ahorita en el Congreso, y solo se ha convertido en un mercantilismo puro, en vez de utilizar las oportunidades que nos ha dado tener un país con tantos recursos naturales, de llevar adelante un proceso de industrialización que permita el desarrollo de las distintas regiones y de la población más vulnerable, ¿no? Que es un porcentaje altísimo de la población del Perú. Y creo que por eso es importante la presencia del Estado en un sector tan básico y tan determinante como es el sector educativo, ¿no? Así, eso es muy cierto, ¿no? Nosotros hemos aprovechado, por ejemplo, esa posibilidad de asociaciones público-privadas, de quizá tener una mirada, ¿por qué no decirlo, menos ideológica del asunto, ¿no? Que se puede decir de ambos lados, pero igual las miradas que se han tenido sobre el desarrollo en el Perú siempre han sido muy, muy ideológicas, ¿no? Y más aún en el tema de la educación, como se ha visto, ¿no? Como se está viendo ahora en estas últimas semanas, en estos últimos meses, que parece haber un impulso nuevamente para una especie de contrarreforma, ¿no? Que busca devolvernos quizá a esta situación de mercado natural, ¿no? Que había en la educación. Oye, quizá ya para ir cerrando, no sé cuál es, ya lo has adelantado un poco igual, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que es lo que viene, digamos, ¿no? O sea, a propósito del COVID, a propósito de,
del marco del cambio de las universidades privadas, también de las públicas, que se ha venido dando a raíz de la reforma con la nueva ley universitaria. ¿Qué es lo que, o en todo caso, cuáles son las líneas que deberían tener las universidades de cara a esta nueva experiencia virtual, de cara a esta competencia con otros actores universitarios quizá con mayor experiencia, quizá con mejor calidad, ¿no? No sé, quizá una salida podría ser reforzar el tema de los doctorados nuestros, que son prácticamente inexistentes, ¿no? O sea, más allá de que son doctorados en su mayoría escolarizados, no hay doctorados propiamente de investigación, salvo quizá en las ciencias, ¿no? Pero en las ciencias sociales creo que no hay muchos, ¿no? No sé, quizá esa podría ser una salida, ¿no? O algo que nos diferencie como sistema universitario, ¿no? Frente a esta competencia que se nos viene, digamos. Sí, y ahí, o sea, ahí tenemos un trabajo duro de parte tanto de los docentes como de las universidades, ¿no? Y es que si bien la ley universitaria, por ejemplo, te exigía el tema de tener la maestría para enseñar pregrado y maestría y doctorado para enseñar doctorado y maestría, eh, claro, la oferta en ese momento era una oferta muy pequeña, por así decirlo, y también surgió la oportunidad de muchas universidades de ofrecer estos programas, pero con un nivel de calidad súper bajo. Eh, y yo creo que ahí está el reto, ¿no? Está el reto no solo en tener docentes con una buena formación, sino empezar a formar gente o sea, por dar un ejemplo, ¿no? Yo creo que, no sé cómo habrá sido en tu facultad, en la San Marcos, pero en la de Derecho, por ejemplo, no había muchos jefes de práctica, entonces, y no había ese impulso de que los docentes, como no eran a tiempo completo la mayoría, sino todos venían para editar un curso, claro, no había ese docente que tú tienes, por ejemplo, cuando estás en una universidad en el extranjero, que tiene horas de clase, de asesoría, y tú vas y lo buscas y conversas y le planteas algunas cosas. Y todo. No hay eso. Y tampoco hay la promoción de esos docentes adjuntos realmente, como un docente que está en etapa de formativa, un probable docente, ¿no? Que está en etapa formativa y que luego la universidad va a apoyar en su formación, ¿no? Luego para que sea también parte de ese equipo. Y esa inversión en la formación de tus docentes implica, pues, mojarse un poco, Claro. ¿no? Y no pretender que el propio docente va a tener que pagarse la maestría y todo. Entonces, yo creo que ahí las universidades tienen que empezar a promover los intercambios, ¿no? Entre docentes, la salida a hacer cursos, las salidas a hacer una maestría, la salida a hacer un doctorado, y para que tengas docentes con una mirada mucho más amplia, con una mirada completa, universal, como tiene que ser de un docente universitario, una mirada universal, con la menor cantidad de sesgo posible. Igual siempre tenemos sesgo, pero reducir al máximo eso y tener una calidad de docentes superlativo, ¿no? Una calidad de docentes que permita transmitir eso a los estudiantes. Y ese es el gran reto. No basta con tener un docente que tenga una maestría en una universidad con no tanta reputación, o de la propia universidad que tampoco tiene tanta reputación, imaginemos, sino hay que, hay que invertir ya, tiempo y dinero en capacitar a nuestros docentes, porque esa capacitación se va a ver reflejada en la calidad de profesionales que vamos a llevar. Eso por un lado. Y por el otro lado, sobre todo ya focalizándolo un poco en las facultades de Derecho, yo creo que en nuestra mirada del derecho muy todavía tradicional, hay esta mirada muy cuadriculada. Yo creo que hay mucho que los abogados todavía tenemos que aprender. Hay muchas cosas en las que tenemos que reconocer que un abogado no está formado para. ¿No? Por darte un ejemplo, a mí un gran cambio me generó la maestría en LSI porque vi temas de ciencias sociales, ¿no? Que es totalmente distinto a lo que nosotros vemos, nuestra supuesta ciencia jurídica. Las ciencias sociales trabaja mucho con lo que comentaba antes, ¿no? Con el tema de desarrollar investigación, comparación,
pero una comparación no solo por comparar, sino crítica, viendo resultados en otros países, cuántos de esos resultados pueden darse en tu mismo contexto, ¿no? Y ese análisis no lo tenemos los abogados. Nos falta mucho. Por eso es que los abogados no estamos formados para hacer políticas públicas. Tú le dices eso a un abogado peruano y se ofende, sobre todo a los que trabajan en el Estado, pero no están formados para hacer política pública. Un abogado naturalmente no hace política pública. Es el último escalafón, el último pedacito, el último peldaño de toda la cadena de una producción de la política pública, que es a la hora de reglamentar. Pero tú reglamentas sobre ya una guía trabajada, un documento que ya te establece claramente cuál es el objetivo de esa política pública, quiénes van a ser los beneficiarios de esa política pública, cómo va a beneficiar económica y socialmente al país esa política pública. Y eso no lo ve un abogado. Entonces, yo creo que es el momento también de empezar a darle nuevas herramientas a los abogados para que al menos entiendan ciertas cosas que naturalmente por nuestra formación, al menos acá, no la tenemos, ¿no? Y es un poco lo que tengo la suerte de dictar un curso que va más o menos sobre eso, que es análisis, o sea, sistemas jurídicos y análisis comparativo, y que te permite eso, no transmitir eso a los estudiantes. No basta con traer algo que funcione en un país y implementarlo acá, sino hay que contextualizarlo. Nos falta todavía esa mirada que sí tiene la ciencia social, y yo creo que sí es importante que las facultades en general, como la Facultad de Derecho, empiecen a ir más al ritmo del mundo. Y para poder ir al ritmo del mundo, tienes que tener docentes y profesores que hayan recibido esa experiencia, que hayan sido de una u otra manera, hayan dejado permear en su formación esos aspectos nuevos, esas habilidades nuevas, esos conceptos nuevos, y llevarlos a los salones para que nuestros nuevos profesionales tengan una mirada totalmente distinta y mejor a la que hemos recibido nosotros. Y ese es el gran objetivo de las universidades, ese es el gran, al menos en nuestras facultades, ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Y eso pasa por la oportunidad que tengas tú o yo de poder transmitir eso, porque hemos tenido el privilegio de estar afuera y ver cómo funciona y transmitir eso a los chicos, ¿no? Darles un poco de ese mundo que hemos vivido para que ellos estén mejor formados cuando salgan al mundo y vendrán mejores que nosotros. Y ese es el objetivo de la universidad. Bueno, Enrique, muchas gracias ha estado, creo yo, bastante interesante la Sí, se me pasó la hora volando. Sí, realmente a los dos nos ha pasado volando. Nada, agradecerte por el tiempo, por lo que has compartido con nosotros. Y nada, como siempre, a ver si seguimos manteniendo el contacto. Y nada, gracias a los que nos están escuchando desde el Facebook. A ver, nos vemos el siguiente viernes también con otro programa. Vamos a estar conversando ese día un poco sobre tradición civilística con el profesor Emilio Valareso, profesor tan especializado en Derecho Civil, así que muchas gracias por escuchar. No, gracias Carlitos por la invitación, gracias a todos los que han estado escuchando este podcast, por así llamarlo, y nada, siempre dispuesto para cualquier otra oportunidad que quieras conversar de otro asunto en el que yo tenga algo de conocimiento. Ok, Enrique, muchas gracias de nuevo. No, gracias a ustedes, buenas noches, cuídense. Buenas noches, hasta luego.